Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo lo que es the present continuous en inglés. Va a ser bastante sencillo, también llamado el presente progresivo o el gerundio. ¿Cuál se diferencia entre ellos? En español es muy similar, ya que es aquellos verbos que terminan en ando y endo. Como aquí podemos ver estos ejemplos: jugando, comiendo, leyendo y escribiendo. Y bien, entonces, ¿para qué vamos a utilizar el presente continuo en inglés o en español? Es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que ocurren en este momento. Esto es bastante importante, ya que es la clave de poder entender este tema. También se utiliza para hablar de situaciones temporales o planes a futuros. Si bien este no es tan utilizado para hablar a futuro, sí se puede llegar a utilizar si es que especificamos el tiempo al cual queremos referirnos. Por ejemplo, we are traveling to Spain next year. Estamos viajando a España el siguiente año. A eso es lo que se refiere. Si bien aquí es muy importante saber cuál es la estructura que se va a llevar a cabo, vamos a empezar siempre, como con todos, con nuestro sujeto seguido de nuestro verbo to be, pero como estamos hablando del presente, debe ser conjugado para am, are y el último ya sabemos cuál es. Aquí después le va a seguir, por supuesto, el verbo ya con su terminación en ing y por supuesto con un complemento. En el caso de que nosotros le queramos añadir una negación a nuestra oración, a nuestra frase, recuerden que aquí únicamente se le va a tener que añadir un not adicional en el caso de que queramos que sea negación. Y si nosotros queremos que sea una pregunta, recuerden siempre que esto de aquí va a ir siempre al principio de nuestra oración para hacer una pregunta. Entonces, siempre en ocasiones de preguntas va a ir el verbo to be más el sujeto y el resto queda igual. El verbo en su forma ing ya conjugado y el complemento, lo más importante también para hacer una pregunta, de question mark, el signo de interrogación. Ahora, ¿por qué es tan importante en este caso el verbo to be? Vamos a decir en español, por ejemplo, no lo sé, se me ocurre: yo estoy brincando. Vamos a ponerlo por acá. Se me ocurre decir en español: yo estoy brincando. Vamos a hacer eso en inglés. ¿Cómo se dice yo? En este caso es I. Estoy. Vean que aquí está. I am. Y el verbo brincar es jump. Por supuesto, se le va a añadir su ing. Así queda perfecta nuestra frase. Pero, ¿qué pasaría si nosotros decidimos quitar el am? ¿Qué quiere decir I jumping? Yo brincando. Es erróneo, claro que sí. Entonces por eso es que se le añade el am, el verbo to be. Y ahora, ¿qué pasaría si yo quiero decir ahora, por ejemplo, no me place añadir el ing? I am jump. Yo estoy brinco. Claro que no tiene ningún sentido, así es que por eso se respeta esa misma estructura para el inglés. I am jumping. Vean que es bastante similar en cuando lo usamos al español, para que lo puedan más o menos utilizar de la misma forma y no les cueste tanto entenderlo. Vamos a mover este más para acá y quiero que vean estos 4 verbos que ya habíamos visto al principio del video y los vamos a pasar al presente continuo, es decir, únicamente añadir el ing para que vean que es bastante simple. Aquí en play quedaría playing, solo se le añade el ing. Eat, ¿qué quiere decir eat? Comer, y quedaría eating. Esta T se pronuncia un poco más como una R en español. Read, reading. Y por último, vean que esta tiene un poco de trampa, ya que write significa escribir y cuando lo queremos pasar a presente continuo, vamos a tener que eliminar esta E y ahora sí añadir el ing y quedan perfectamente nuestros verbos conjugados en el presente continuo, the present continuous. Muy bien, ahora vamos a ver aquí cuáles son las principales reglas ortográficas. Es bastante sencillo. Una vez entendiéndolas, vamos a tener que ponerlas en ejemplos reales para que ustedes puedan ir entendiendo cada vez mejor estos temas.
Así que la primera dice que solo debemos añadir ing, aquellos verbos que no es necesario tener que hacer algo adicional, entonces solo con eso queda el verbo. Aquí solo en play, que significa jugar, ponemos playing, work, que es trabajar, working, read, ya habíamos hecho esa antes, reading, sleep significa dormir y decimos sleeping. Muy bien, ahora la siguiente regla ortográfica es para aquellas palabras que terminen en E. Vean que todas estas, tanto drive, que es manejar, dance, take y use. Dance es bailar, take es tomar y use usar. Todas tienen algo en común, que estos 4 verbos terminan en E. Así que lo que vamos a hacer es eliminar la E y añadir una ing. Y lo mismo para todos los verbos. Una vez ya teniendo todos los verbos conjugados de esta manera, veamos que queda perfectamente en gerundio. Es decir, aquí ya no dice manejar, ahora dice manejando. Bailar pasó a bailando, tomar pasó a tomando y usar pasó a usando. Ahora, la tercera regla ortográfica es cuando el verbo tiene una terminación en consonante, vocal, consonante. ¿A qué me refiero con esto? Aquellas que sean consonantes, es decir, las que no son vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Supongo que esas ustedes ya las dominan. Entonces vemos estos 4 verbos aquí que todas comparten algo en común, que por ejemplo aquí run, vemos que la R es una consonante, U es vocal y la N es consonante nuevamente. ¿Qué se le va a hacer en estos casos? Vamos a duplicar la última letra, en este caso la N, y añadir el ing. Running, corriendo. En el caso de swim, que significa nadar, vean que W es una consonante, I es una vocal y M consonante. Duplicamos la última letra, M, y añadimos el ing. Swimming. El tercer verbo que tenemos es sit, que significa sentar. Vean que nuevamente consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante y añadimos ing. Y por último tenemos get, que ya sabemos que vemos que cumple perfectamente lo que acabo de explicar de consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante y añadimos ing. Este get tiene múltiples significados, así que no les quiero meter mucho detalle de esto ahora porque se pueden confundir. Ahora vamos por la cuarta regla ortográfica, que es cuando aquellos verbos que terminan en IE, pueden ver aquí que todos tienen eso en común, esa se va a eliminar y se le va a cambiar por una Y y ahora sí se le va a añadir el ing. Vamos, por ejemplo, a die, va a pasar a dying. Die significa morir, entonces en gerundio va a ser muriendo. Lie, que significa mentir, va a ser lying. Tie, que significa atar, ya sabemos qué va a pasar, va a cambiar por Y y tying. Ok, y por última regla ortográfica es aquellas que terminan en Y. Bueno, como tal es X, Y, Z y W, pero vemos aquí que no se le va a hacer nada, va a ser una excepción. Entonces vean, de hecho desde acá ya habíamos estado viendo que no ocurrió nada, ya que Y muchas personas piensan que como suena como vocal es vocal, pero vean que es una consonante, aunque sí su sonido sí viene de una vocal, pero no se le va a cambiar, por lo que el ing queda exactamente igual para todas. Por lo que tenemos play, que pasa a playing, jugando, enjoy, enjoying, disfrutando, study, pasa a studying, que es estudiando, y carry pasa a carrying, que es cargando. Aquí podemos ver un repaso básico de lo que acabamos de explicar, que tanto play va únicamente a añadirse el ing, el make, vean que make termina en e, entonces se elimina esta e y pasa ing. Run es consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y se le añade el ing. Y por último tenemos esta die, que observamos que termina en I
por lo que se le va a añadir una Y y finalmente el ING. Ahora quiero que veamos estos ejemplos bastante sencillos realmente. Si ustedes han estado estudiando con mis videos van a poder entender que estos son 3 ejercicios bastante sencillos que ustedes ya van a tener capacidad de poderlos resolver, pero si es que aún tienen dudas no se preocupen, estamos aquí justamente para ir repasando todo esto poco a poco. No hay ninguna prisa, recuerden que el aprendizaje es bastante continuo, hay que tener mucha disciplina para poder finalmente dominar el idioma inglés. En este caso, vean qué dice aquí. Ahora mismo yo estoy escribiendo un libro. ¿Cómo se dice ahora mismo? Se dice right now. Si ustedes tienen por ahí alguna hoja de vocabulario donde van añadiendo aquellas palabras nuevas, este right now es bastante común al hablar inglés, entonces les recomiendo que lo apunten por ahí. Right now, yo, ¿cómo se dice yo? I, estoy. Vean que por eso es muy importante el uso del verbo to be. Incluso desde el español en ser o estar lo estamos utilizando con estoy. I am. Escribiendo, ¿cómo se dice escribiendo? ¿Recuerdan? Lo acabamos de ver hace un momento. Escribir es el verbo write, pero vean que aquí como termina en E, esta se va a quitar y únicamente le vamos a añadir el ing. Writing, un libro. ¿Cómo se dice un libro? A book. Right now I am writing a book. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Los niños no están estudiando hoy. Vean que los niños decimos the children. The children no están. ¿Cómo decimos no están? En este caso, los niños vienen siendo ellos. ¿Cómo se dice ellos? Se dice they. Y de acuerdo al verbo to be, sabemos que are le corresponde a they. Y como está en negación, vean que no están. They are not. Vean aquí. Entonces, the children are not. También podríamos decir aren't. Su negación, estudiando. ¿Cómo se dice estudiar? Study. Y agregamos el ing. Vean que como termina en Y, no cambia absolutamente nada. The children are not studying. Hoy se dice today. The children are not studying today. Los niños no están estudiando hoy. Y por último tenemos este último ejemplo. ¿Estás viendo la televisión por el momento? Vean que aquí va una pregunta. Y algo muy importante es que si bien en español existe este signo, en inglés no existe, es erróneo. Entonces, para hablar de una pregunta únicamente se añade este de aquí. El signo de interrogación inverso, the question mark. Y como sabemos que es pregunta, vamos a iniciar con el verbo to be. Y en este caso, estás viendo a qué pronombre, a qué sujeto me refiero al hacer la pregunta estás viendo. A usted, a tú. Y como se dice tú, you. Pero sabemos que es pregunta. Entonces, al ser pregunta, vamos a comenzar con are you viendo televisión, viendo la televisión. Para ver, el verbo ver se watch y se le va a añadir ing. Are you watching la televisión? Es muy común que en el inglés televisión se diga TV. Are you watching TV? Por el momento. ¿Cómo decimos por el momento? ¿Será igual que decir ahora mismo? No, se dice at the moment. Y añadimos por último the question mark, que es el signo de interrogación. Vean que poner este aquí para hacer una pregunta en inglés es erróneo. Entonces, nunca quiero que me añadan este signo. Y por último, chicos, ya para finalizar, tenemos estos ejercicios bastante sencillos que vamos a ir resolviendo poco a poco aquí en este video. Primero tenemos she. Vean que she va a ir con un is, ya para ir de una vez añadiéndolo. She is. Cook, nos dan el mismo ejercicio, nos da el verbo cook, que significa cook, cocinar. Dinner right now. Vean otra vez, ahora mismo. Es bastante útil esta palabra, esta frase tal cual, right now, sobre todo si queremos hablar de presente continuo, ya que lo utilizamos para hablar de situaciones que ocurren en el momento exacto. Y utilizamos ya aquí cooking. She is cooking dinner right now. ¿Qué quiere decir esta oración? Ella está cocinando la cena ahora mismo. El siguiente es they.
Pero vean que aquí nos lo están pidiendo en negación. Y para they utilizamos are. Y como nos lo está pidiendo en negación, vamos a sustituirlo a aren't. Study, vean que study queda exactamente igual, pero se le añade el ing. At the moment. They aren't studying at the moment. Ellos no están estudiando por el momento. El tercer ejemplo, we, nos dan watch como verbo. Ya habíamos visto este verbo anteriormente. We are watching a movie tonight. Nosotros estamos viendo una película esta noche. Recuerdan que yo les comentaba al principio del video que no es muy común hablar sobre el futuro. Vean que este es uno de los casos en donde lo podemos utilizar. Pero tenemos que especificar cuándo. Tonight, next year, next week, next weekend. Debemos de especificar el tiempo a futuro. Por último, todavía el cuarto ejemplo, aquí voy a poner am sustituido, esto es am, run, vean que es consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y añado ing. I am running in the park. Estoy corriendo en el parque. Y ahora sí, el último ejercicio, vean que es pregunta, tenemos un espacio al principio, ya sabemos que si estamos utilizando you, vamos a decir are you listen. Vean que esta T es muda, es listen, significa escuchar. Lo queremos pasar a gerundio, escuchando, únicamente añadiendo ing, por lo que vamos a añadir listening. Are you listening to me right now? Podríamos decirlo, pero es pregunta. Entonces hay que dar esa pequeña entonación. Are you listening to me? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya quedado bastante claro. Pueden ver que es bastante sencillo. Deben de tener dominio de esto, ya que cuando hablamos en español, realmente lo utilizamos. Aquí en decir, ella está cocinando la cena ahora mismo, es igual la estructura. Tenemos el sujeto, también tenemos el verbo estar en el caso del español, el verbo en gerundio, cocinando, cocinar pasa a cocinando y el verbo ahora sí. Así que espero les haya quedado claro todo lo que vimos hoy en este video. Es un video un poco largo. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan este video a aquellas personas que sepan que les cuesta trabajo aprender a hablar inglés. Todo en esta vida se puede, así que ya saben. Y si es que tienen algún tema en especial que yo les gustaría que explicar en un video, pueden decírmelo en los comentarios y yo les dedicaré un video especialmente hablando y explicando de ese tema totalmente gratis. Así que goodbye friends.